Adéntrate en un mundo misterioso y fascinante, un reino donde la naturaleza adopta un giro inesperado, las plantas que se alimentan de carne. ¿Puedes imaginar una flor devorando insectos? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos las maravillas de las plantas carnívoras, revelando los secretos detrás de su extraordinaria adaptación y su papel único en el ecosistema. Nipensis, planta jarro. Nipensis es un género de plantas carnívoras que se conocen como plantas jarro. Tienen hojas modificadas que forman estructuras en forma de jarra llamadas asidios, que contienen un líquido digestivo. Las plantas jarro atraen a sus presas, principalmente insectos, con el color, el olor y el néctar de los asidios. Cuando las presas caen dentro de los asidios, se ahogan y son digeridas por las enzimas y las bacterias. Las plantas jarro crecen en regiones tropicales de Asia, África y Australia. Algunas especies pueden alcanzar hasta 15 metros de altura y tener asidios de más de 30 centímetros de largo. Drosera, rocío del sol. Drosera, también conocida como rocío del sol, es un género de plantas carnívoras que incluye aproximadamente 194 especies. Estas plantas atraen, capturan y digieren insectos utilizando glándulas mucilaginosas localizadas en la superficie de sus hojas, con el fin de complementar la nutrición, pobre en minerales, que obtienen del suelo en el que crecen. Las especies de este género, muy variadas en tamaño y forma, pueden encontrarse de forma natural en todos los continentes, excepto en la Antártida. Son plantas perennes herbáceas que forman racimos de entre 1 centímetro y 1 metro de altura, dependiendo de la especie. Dionaea muscipula, Venus atrapamoscas. Dionaea muscipula, también conocida como Venus atrapamoscas, es una planta carnívora de la familia Droseraceae que se encuentra en el sureste de los Estados Unidos. Esta planta es única en su capacidad de capturar presas vivas, principalmente insectos y arácnidos, utilizando trampas especializadas en forma de corazón. La hoja de la planta se divide en dos regiones, un peciolo plano de forma acorazonada con capacidad de fotosíntesis y un par de lóbulos abisagrados en la vena central que constituyen la hoja verdadera y forman su respectiva trampa. Los lóbulos muestran un movimiento vegetal rápido, cerrándose de golpe cuando son estimulados por la presa. Sarracinae, copo de néctar. Sarracinae es un género de plantas con flores que comprende entre 9 y 11 especies de plantas carnívoras nativas de Norteamérica. Las especies de este género se caracterizan por tener hojas en forma de jarra que se utilizan para atrapar insectos y otros pequeños animales, que luego son digeridos por la planta para complementar su nutrición. Las hojas de las plantas forman recipientes para atrapar insectos, por eso son llamadas plantas odres. Las especies de Sarracinae son muy variadas en tamaño y forma, y pueden encontrarse de forma natural en el este de Estados Unidos, desde el este de Texas al área de los Grandes Lagos y sudeste del Canadá, con la mayoría creciendo en el sudeste de los Estados Unidos. Utricularia, planta acuática de la vejiga. Utricularia es un género de plantas carnívoras que incluye 215 especies. Estas plantas se encuentran en agua dulce y suelos húmedos en todos los continentes excepto la Antártida. Las especies de este género tienen trampas con vejigas de succión conocidas como utrículos, que utilizan para capturar pequeños organismos como protozoos y rotíferos que flotan en suelos anegados. Las especies terrestres poseen utrículos diminutos, entre 0,2 y 1,2 mm, mientras que las acuáticas como Vulgaris, las trampas miden más de 5 milímetros de diámetro y pueden capturar presas más grandes, como Daphne, nemátodos, larvas de mosquito y renacuajos. Las trampas son consideradas entre las estructuras más complejas del reino vegetal. Pinguicule, grasa de la hoja. Pinguicule es un género de plantas carnívoras pequeñas y herbáceas, con forma de roseta de pocos centímetros de diámetro, perteneciente a la familia de las lentibulariáceas. Utiliza hojas pegajosas y glandulares para atraer, atrapar y digerir insectos con la finalidad de complementar la pobre nutrición mineral que obtienen del ambiente. De las aproximadamente 80 especies actualmente conocidas, 13 son nativas de Europa, 9 de Norteamérica, y algunas del norte de Asia. Las pinguícules son plantas perennes que forman rosetas sin tallo, y prefieren la proximidad de pequeños arroyos y turberas. Genlisea, planta tubo de vidrio. Genlisea es un género de plantas carnívoras que incluye aproximadamente 21 especies.
Estas plantas se encuentran en ambientes terrestres y semiacuáticos húmedos, distribuidos en África, Centroamérica y Sudamérica. Las especies de Genlisea son las únicas plantas especializadas en protozoos a los que atraen de forma química. Las plantas carecen de raíces y consisten en un solo tallo con una pequeña roseta basal de hojas. Hay dos tipos de hojas, las que crecen sobre la superficie y las que están bajo el suelo. Estas últimas carecen de clorofila, son blancas y están modificadas para atacar sus presas. Las flores son de color amarillo o púrpura. Cephalotus, planta jarra australiana. Cephalotus es una pequeña planta carnívora que pertenece a la familia Cephalotaceae y es originaria del suroeste de Australia. Esta planta tiene hojas modificadas en forma de jarra que funcionan como trampas para atrapar insectos y otros pequeños animales, que luego son digeridos por la planta para complementar su nutrición. La Cephalotus es una de las plantas carnívoras más populares entre los coleccionistas por su tamaño pequeño y sus jarras de colores llamativos. La trampa de jarra de la especie Cephalotus es parecida a las otras plantas carnívoras de jarra, pero esta posee la particularidad de que en la entrada de la trampa tiene una serie de pelos rígidos que permite que la presa entre pero impide que escape. Helianthera, copa de sol. La helianthera es una pequeña planta carnívora que pertenece a la familia Cephalotaceae y es originaria del suroeste de Australia. Esta planta tiene hojas modificadas en forma de jarra que funcionan como trampas para atrapar insectos y otros pequeños animales, que luego son digeridos por la planta para complementar su nutrición. La helianthera es una de las plantas carnívoras más populares entre los coleccionistas por su tamaño pequeño y sus jarras de colores llamativos. Las trampas de jarra de la especie helianthera tienen una entrada con una serie de pelos rígidos que permiten que la presa entre pero impiden que escape. Darlingtonie, serpiente encantada. Darlingtonie, también conocida como lirio cobra, es un género de plantas carnívoras que incluye 4 especies. Estas plantas se encuentran en pantanos y agua corriente en el norte de California y Oregón. Las hojas de las plantas forman recipientes para atrapar insectos, por eso son llamadas plantas odres. El lirio cobra es único porque no atrapa el agua de lluvia en su jarra, sino que la regula dentro bombeando desde sus raíces o expulsándola, según convenga. Sus hojas no producen enzimas digestivas, ya que las células que absorben los alimentos son idénticas a las raíces del suelo, confiando en bacterias simbióticas. Hemos sido testigos de la extraordinaria belleza y fascinante adaptación de las plantas carnívoras. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en entornos desafiantes nos recuerda la asombrosa diversidad de la naturaleza. Recordemos la importancia de conservar estos ecosistemas frágiles que albergan a estas especies únicas. Al proteger su hábitat, no solo salvaguardamos estas maravillas botánicas, sino que también preservamos la riqueza de nuestro mundo natural para las generaciones futuras.